Bueno, hoy tenemos un programa distinto. Buenas tardes a todos los seguidores de Momento Learner. Normalmente hacemos debates, pero en alguna ocasión hemos invitado a algún autor de algún libro interesante. Hace unos meses lo hicimos con Andrés Villena. Hoy me parecía obligado en esta ocasión entrevistar a Carlos García, que no solo es un destacado miembro de Red MMT, sino que además, gracias a su editorial Lora Books, pues ha sido artífice, digamos, de la creación de esta asociación, porque sin la divulgación de la teoría monetaria moderna en castellano, que ha hecho realidad su editorial, yo creo que hoy no habría prácticamente seguidores, ¿no?, de esta escuela de pensamiento en España. Entonces, Carlos, como sabréis por los que seguís la página web o nos seguís en redes sociales, sabréis que ha sacado este libro, una nueva obra suya, que se llama Socialismo fiduciario, la consecución de los fines del socialismo mediante la teoría monetaria moderna. Es un libro que me parece una aportación muy interesante, porque, bueno, sabéis los que no seguís que la teoría monetaria moderna en principio es una teoría, es decir, es agnóstica políticamente hablando. Eso no quiere decir que muchos de los, digamos, pensadores de la escuela no tengan ideas progresistas. Es más bien el caso que autores como Bill Mitchell o Ronald Ray claramente se posicionan en un campo progresista. Eh, pero evidentemente, como teoría, pues lo que trata es de describir el funcionamiento de unas instituciones claves de nuestro sistema monetario de producción, ¿no? Eh, es decir, una institución tan básica como es el funcionamiento de nuestro sistema monetario y de nuestro sistema fiscal. Evidentemente, a partir de un conocimiento de la teoría monetaria moderna se pueden empezar a formular políticas macroeconómicas, pero incluso Carlos da un paso más allá. Explora cómo un Estado armado de ese conocimiento de la teoría monetaria moderna podría incluso plantear una transición de nuestro sistema económico y político hacia una forma de socialismo. Y bueno, de alguna forma esto es lo que intenta explicar en su libro, que es prácticamente un tratado casi de filosofía política, por así decirlo, con varios epígrafes. Me gustaría que le dedicáramos quizás una pregunta por epígrafe, si te parece bien. Pero antes de abordar tu libro, bueno, sé que aquí hay una serie de artículos, muchos de ellos, o sea, has recogido artículos que ya estaban publicados, eh, pero es interesante releerlos porque al releerlos te das cuenta que detrás había un pensamiento, había una elaboración y ahora, digamos, hay un hilo conductor que te desplaza al lector naturalmente para tratar de entender ese pensamiento de Carlos que va más allá de un manual más de teoría monetaria moderna. O sea, aquí no estamos hablando de un manual de teoría monetaria moderna. Es otra cosa, es un pensamiento político. eh, Más que un ensayo, desde luego, un ensayo sería muchísimo más corto, es casi un programa político también, ¿no? Entonces, bueno, lo que primero creo que es obligado a preguntar es ¿qué te llevó a escribir este libro? ¿Qué querías conseguir? ¿No? No sé si he captado un poco lo que estabas tratando de conseguir con mi introducción, pero adelante. Bueno, lo primero, muchísimas gracias a todo RCBMT y sobre todo a ti, porque este libro sin ti no habría sido posible. Sobre todo el capítulo dedicado a Kalecki, que es uno de los pilares del socialismo fiduciario, tal y como lo planteé en el libro, pues se basa en tu análisis de la ecuación de los beneficios de Kalecki, ¿no? Ahí está tu obra recogida en profundidad, pero también está recogida en el resto
en el resto de capítulos, ¿no? Por lo tanto, tú has formado parte de este proyecto desde el principio, sobre todo en el capítulo dedicado a Kaleki, pero no solo, ¿no? Gracias a tu, bueno, a tu sabiduría, de la cual yo me he beneficiado y me beneficio, ¿no? Y todas las cosas que he aprendido de ti, ¿no? Durante todos estos años. Bueno, eso es lo primero. Lo segundo, bueno, la motivación para escribir este libro. Mi motivación fue un descubrimiento que para mí fue revolucionario, que fue el descubrimiento de la teoría monetaria moderna, al cual, pues, humildemente, a la cual humildemente me he dedicado durante estos años, ¿no? Durante varios años. Y es que me di cuenta de que enfocaba la economía de una manera totalmente novedosa, que yo no conocía, y que habría una vía al socialismo de carácter normativo, porque tal y como aparece en el libro, la teoría monetaria moderna se me presentó como un método óptimo para movilizar todos los recursos reales, ¿no? Para llegar al pleno empleo. Y además sin crear inflación. Claro, esto era, analizando, como tú dices, las economías monetarias de producción, pues es algo revolucionario, ¿no? Claro, la cuestión que viene inmediatamente detrás es, ¿para qué quieres el pleno empleo sin inflación? ¿No? Y en mi caso, pues la respuesta, eso sí que fue evidente, ¿no? Para el socialismo. Eso es lo que para mí era fundamental, ¿no? Es decir, tener pleno empleo sin inflación, muy bien, pero para conseguir los objetivos del socialismo, que no son posibles, o por lo menos no son posibles todos ellos permanentemente dentro del capitalismo. Déjame interrumpirte ahí un momentito, porque tienes ahí una introducción y así vamos abordando capítulo por capítulo, aunque no lo vamos a leer, evidentemente, pero creo que sí merece la pena abordar un poco cada capítulo aunque sea someramente, ¿no? Porque allí en ese capítulo no solo tienes esa definición de socialismo, ¿no? De socialismo fiduciario, que es un término que tú has inventado y que estaría bien que lo explicaras, sino también esa digamos, disquisición que abre sobre Kant y Hegel, ¿no? Bueno, yo parto de un rechazo absoluto al proyecto neoliberal y neoclásico, ¿no? Y lo explico desde un punto de vista efectivamente epistemológico, que sostiene que el proyecto neoliberal es la aplicación del esquema kantiano a la economía en su conjunto. Eso significa que el proyecto neoliberal aplica el mismo esquema que en el caso de Kant es a priori y basado en principio en un modelo deductivo que lo aplica tanto a la microeconomía como a la macroeconomía, como si la micro y la macro fueran la misma ciencia. Y entonces ese es el error de composición que está en la base del proyecto neoliberal. Yo lo que digo es que, bueno, la micro y la macro son ciencias diferentes. Son ciencias diferentes íntimamente ligadas, como pueden estarlo la física y la química o la química y la biología, pero son ciencias diferentes. Por tanto, cabe establecer esquemas diferentes para las dos. Y lo que sostengo es que efectivamente para la micro se puede aceptar un modelo de tipo kantiano a priori y deductivo, pero que para la macro no. Para la macro construyo un sistema que es inductivo y a posteriori. ¿Por qué? Pues porque son ciencias diferentes, ¿no? Son ciencias diferentes. Déjame ¿Cuál es la...? interrumpirte ahí un momentito para introducir un tema que me parece relevante, ¿no? Y es que el pensamiento neoclásico sabemos que fue una respuesta, ¿no? al pensamiento socialista, ¿no? Una reacción a Marx, ¿no?
y al peligro que suponía para el capitalismo, ¿no? El pensamiento de Marx y de otros socialistas, ¿no? Y a partir de ahí se desarrolla un intento de darle una apariencia de ciencia a algo que no es más que realmente una superstición, ¿no? Una pseudociencia, ¿no? Que creo que Joan Robinson, perdón, y John F. Henry, por ejemplo, han escrito muy buenos análisis sobre cuál era la intención de los autores neoclásicos, ¿no? De Jevons, de Marshall, etcétera, ¿no? ¿Tú dirías que de alguna forma ese intento de establecer la ciencia económica sobre unos pilares basados en la microeconomía e ignorando la macroeconomía encajan en esa, digamos, aproximación epistemológica que tú abordas en el libro? Sí, sí, es precisamente lo que estaba diciendo y creo que, como tú dices, los institucionalistas, la escuela institucionalista se dio cuenta de esto. ¿Eh? ¿Cuál es la principal diferencia? Hombre, pues que en la microeconomía hablamos de familias y de empresas que son usuarias del modelo del dinero de la moneda estatal. Pero cuando hablamos de macroeconomía, de lo que estamos hablando es del Estado, de la función económica del Estado. Y el Estado no solamente es usuario de la moneda nacional, sino que es el emisor de la moneda nacional. Y esto es una realidad incontrovertible que el neoliberalismo ignora, ¿no? Y entonces equipara la economía de los estados con la economía de las familias o de las empresas. El Estado para ellos es una empresa a lo grande o una familia a lo grande. Bueno, pues no. No es una empresa ni una familia a lo grande porque el Estado no solamente es usuario de su moneda, sino que es emisor de su moneda, ¿no? Y esto lo cambia todo. Eso hace que la microeconomía y la macroeconomía sean ciencias diferentes, ¿no? Ciencias diferentes que, no tienen por qué excluirse la una a la otra. Es decir, no estamos tomando la economía. Cuando se habla de economía, hablamos de economía y macroeconomía. Bueno, eso se puede seguir manteniendo, o sea, pero siempre haciendo la distinción de que cuando hablamos de economía, estamos hablando de microeconomía por una parte y de macroeconomía por la otra. Es decir, podemos hablar del conjunto, pero sabiendo que estamos hablando de dos ciencias diferentes. Oye, defíneme en lo más brevemente que puedas esta noción de socialismo fiduciario. O sea, ¿cómo lo defines? La Que es el definición, título del libro. la definición del socialismo fiduciario es el título del libro, ¿no? La consecución de los fines del socialismo mediante la teoría monetaria moderna. Es decir, primero defino el socialismo o el paso al socialismo como la consecución de un cierto número de fines, que son 5, y el instrumento para movilizar los recursos reales de una economía para conseguir esos 5 fines, pues es el que yo elijo, es la teoría monetaria moderna. Creo que eso es una concepción que hasta ahora no se había propuesto, ¿no? ¿Por qué se llama socialismo fiduciario? Pues porque en la base de la teoría monetaria moderna encontramos el dinero fiduciario no convertible, ¿no? No convertible y no, en fin, el dinero no respaldado por ni metales preciosos ni por ningún tipo de material, ¿no? De mercancía, el dinero no mercancía. El dinero como apuntes contables en el Banco Central, como pasivos en el Banco Central concretamente, ¿no? Bueno, pues eso es el socialismo fiduciario. Eh, lo cual nos lleva a entender la teoría monetaria moderna que abordas ahí en tu tercer capítulo. Yo creo que no vamos a entrar a fondo en ese capítulo porque creo que es un buen resumen, ¿no? Un buen, digamos, prontuario de urgencia, ¿no? Para quien nunca se ha acercado a la teoría monetaria moderna, pero abordas ahí un concepto sobre el que hemos debatido y discutido incluso, ¿no? Este concepto de punto Lerner, que compite con otra noción que, no, si no recuerdo mal, venía de Kuhn, ¿no? Este índice de miseria. Cuéntame un poco esto de índice Lerner. Creo que es interesante. Es una idea que tú propones y que merece la pena
Bueno, si me permites, me gustaría primero decir cuáles son los fines del socialismo. Para Sí, explicar sí, los por fines, supuesto, por supuesto. para explicar los fines del socialismo, que es anterior a la teoría monetaria moderna, me baso en la obra de Stuart Chase, El camino que seguimos, de 1942. Stuart Chase fue un economista norteamericano que trabajó con la presidencia de Roosevelt en el New Deal, y él decía que cualquier política económica razonable debía garantizar 5 puntos en cualquiera que fuera la forma que tomara esa política económica, que son el pleno empleo, la utilización plena y prudente de los recursos materiales, la garantía a todo ciudadano de 5 cosas esenciales, que son comida, alojamiento, vestido, servicios sanitarios y educación, seguridad social en, en la forma de prestaciones por jubilación, subsidios por enfermedad, accidente, desempleo momentáneo y cuidado de los hijos, y estándares laborales dignos. Bueno, él decía que cualquier forma que tuviéramos de gobierno, si es un gobierno razonable, garantizaría a todo el mundo el acceso a estos 5 puntos. Bueno, pues yo cojo estos 5 puntos de Stuart Chase y los convierto en los fines del socialismo. ¿Por qué? Pues porque si nos fijamos, no solamente desde el primer punto, que es el pleno empleo permanente y por ley, que es un eje fundamental de la teoría monetaria moderna. La teoría monetaria moderna no solamente es la soberanía monetaria, sino tiene como otro eje fundamental los planes de trabajo garantizado basados en las reservas de estabilización de empleo. Bueno, pues si vemos estos 5 puntos, vemos que en el capitalismo nunca se han conseguido, se ha conseguido alguno de ellos, pero nunca a la vez ni de forma permanente. Bueno, lo que yo digo es que si estos 5 puntos se consiguen a la vez y de forma permanente por ley, no estaríamos hablando de un sistema capitalista, sino que estaríamos hablando de un sistema socialista. Volviendo al tema del pleno empleo, bueno, el propio Marx sostiene que si no hay un ejército industrial de reserva de parados, el capitalismo no puede subsistir. Es decir, el ejército de parados es consustancial al capitalismo. El capitalismo lo necesita. Bueno, pues nosotros lo que estamos diciendo es que mediante los planes de trabajo garantizado basados en la reserva de estabilización del empleo de la teoría monetaria moderna, el pleno empleo siempre es cero. Siempre es cero porque cualquiera que pueda y quiera trabajar debe recibir un empleo de transición en el sector público, ¿no? Bueno, y Alguien dijo que explico cuáles son las características de ese trabajo, ¿no? Del pleno alguien empleo. definió, y me pareció una frase acertadísima, el plan de empleo garantizado como la expropiación del ejército industrial de reserva. No me acuerdo quién Exactamente. lo dijo, pero me pareció una frase muy, muy acertada, ¿no? Sí, exactamente. Y si quieres, bueno, entonces, ¿cómo conseguir estos 5 puntos? Bueno, indudablemente movilizando los recursos reales de la economía, ¿no? Los recursos reales de la economía se pueden movilizar de diferentes maneras, pero yo lo que planteo es que la mejor manera de hacerlo es la teoría monetaria moderna, ¿no? Como manera de conseguir el pleno empleo de los recursos, tanto humanos como materiales, para conseguir los fines que nos propongamos. Bueno, pues los fines que nos proponemos son estos 5. No sé si, entonces, efectivamente, en el capítulo 3 Y eso me explico, lleva otra vez a retirar la pregunta sobre el punto Lerner, que creo que hay que, brevemente, muy brevemente, ¿qué es el punto explico, Lerner? explico lo que es la teoría monetaria moderna Sí. y digo que existe un punto imaginario, que es el punto Lerner. El punto Lerner es un punto en el que tanto el desempleo como la inflación, como el valor absoluto de la inflación, son igual a cero. Efectivamente, Okun, que era un economista neoclásico, definía el índice de miseria como la suma entre el desempleo y la inflación, ¿no? La novedad que yo introduzco primero es que no es la inflación, sino el valor absoluto de la inflación, porque las espirales deflacionarias
son igual o peores que las espirales inflacionarias, ¿no? Por lo tanto, no tomo la inflación con su valor real, sino con su valor absoluto. Y lo expongo en un marco de planes de trabajo garantizado. Es decir, el punto Lerner o la evolución del punto Lerner hacia ese punto donde el valor absoluto de la inflación y el desempleo son igual a cero. Bueno, se puede entender como la evolución de la implantación de los planes de trabajo garantizado. Claro, Eso, por supuesto, es un punto imaginario porque efectivamente nunca se va a conseguir de manera extendida en el tiempo un punto exactamente donde... Pero sí que nos sirve como referencia. Nos claro, referencia... claro. Lo que pasa es que Okun, aquí hay una trampa, ¿no?, en la economía neoclásica, que es el análisis de Okun básicamente viene a decir que es equivalente o genera tanta miseria la inflación como el desempleo, ¿no? Y evidentemente para la persona que padece la situación de desempleo, la inflación es un problema relativamente menor, si no irrelevante, porque la cuestión es que tiene cero poder adquisitivo. Y bueno, para quienes conservan su empleo, la inflación es un problema, pero desde luego no es la tragedia que supone quedarse desempleado, ¿no? Lo que pasa es que, claro, esa trampa, digamos, que hace equivalente el sufrimiento, ¿no?, de ese índice de miseria, ¿no?, de entre desempleo e inflación, bueno, pues es la que justifica, ¿no?, la actuación de los bancos centrales, ¿no? Por ejemplo, elevando tipos de interés, ¿no? Porque, claro, aquí se trata, como digo yo siempre, de dejar a algunos en el paro, ¿no?, de dejar a algunos sin poder de compra para que otros puedan mantener su poder de compra, ¿no? Y ahí la miseria, ¿no?, digamos, absolutamente putrefacta, ¿no?, que invade el corazón del pensamiento clásico, ¿no? ¿Te parece que pasemos a este capítulo que a mí me ha parecido muy interesante? Y ya sé que ahí, no tanto porque me cites, que te lo agradezco infinito, sino por las conclusiones a las que llevas o llegas en tu análisis de la ecuación de los beneficios de Kalecki, que ahí incorpora más un ensayo, un artículo que escribiste hace un tiempo, ¿no? Si no recuerdo mal, está la de los dos caballos, ¿no? La paradoja de los dos caballos, y si no recuerdo mal, se llama así, ¿no? La paradoja. No, la paradoja de los dos caballos la utilizo para introducir los fines del socialismo. Ah, bien, bien. Pensaba que Y estaba en ese capítulo, sí. el artículo que utilizo para explicar la ecuación de los beneficios se llama el momento Kalecki. Eso es. Uh-huh. Y, Bueno, sí. y bueno, brevemente, ¿qué es la ecuación de beneficios de Kalecki? Muy brevemente, ¿no? Bueno, yo contrapongo la ecuación de los beneficios de Kalecki a la ecuación del valor de Marx, ¿no? Uh-huh. Donde, bueno, él nos habla exactamente, bueno, es decir, estamos en el punto en el que necesitamos, según el esquema del que hemos partido en, en la introducción, en el momento en el que necesitamos una fórmula, una formulación, una regla, ¿no? La ecuación de los beneficios de Kalecki lo que dice es que los beneficios netos son igual a la inversión en capital fijo, Uh-huh. más el consumo de los capitalistas, más el déficit público, menos el ahorro de los trabajadores, más el saldo de la balanza comercial. Bueno, esto yo lo planteo y efectivamente tú fuiste una de las personas que más lo ha estudiado y de hecho me baso en tus artículos como una superación de la formulación marxiana de los beneficios, porque si vemos la ecuación de los beneficios de Kalecki, incorpora el déficit público. Eso es. Incorpora el déficit público, que es una pata del sistema que no incorporaba Marx. Marx hablaba solamente de capitalistas y de trabajadores, no había sector público. En todo caso, hablaba efectivamente en su momento de la balanza comercial, pero la balanza comercial tampoco explicaba exactamente los beneficios porque detrás de la balanza comercial tenía que haber otro gobierno.
extranjero. Bueno, pues esa contradicción en la que Marx incurre en el volumen 2 del Capital, la resuelve Kalecki introduciendo en su ecuación el déficit público, ¿no? El déficit público es la manera de explicar cuál es el origen de la inversión en capital fijo. La dificultad que tiene Marx en el segundo volumen del Capital es explicar cómo es posible que la inversión en capital fijo por parte de los capitalistas no solamente aumente, sino que aumente durante siglos, ¿no? Que es el aumento tecnológico, el desarrollo científico, el desarrollo, en fin, en las capacidades productivas del capitalismo. ¿De dónde sale ese dinero? Y perdona la interrupción, digamos que lo que hace Kalecki es abordar el problema de la realización, ¿no? y explicar por qué la tasa de rendimiento decreciente, bueno, pues es posible, digamos, compensarla con un déficit público suficientemente amplio, ¿no? Sí, efectivamente. Es decir, con esta ecuación lo que hace es resolver el problema de la realización. El problema de la realización, para decírtelo más claramente, viene recogido en el segundo volumen del Capital en la ecuación del valor de la producción, ¿no? Que el valor de la producción para Marx es el capital constante más la reposición del capital variable, es decir, los salarios, más la plusvalía. Bueno, nosotros sabemos de dónde provienen los salarios provienen de la plusvalía, sabemos de dónde proviene la plusvalía, que es el trabajo humano, pero queda sin explicar el capital constante, ¿no? El capital constante, ¿de dónde salen los fondos para mantener el capital constante? Marx decía que los capitalistas solo podían extraer de la economía lo que antes habían incorporado a la economía. Bueno, pues si eso es así, no se entiende muy bien de dónde provienen los fondos para mantener el capital constante creciente durante siglos. Y el que se da cuenta de esto es Lenin, ¿no? Lenin en su comentario sobre el segundo volumen del Capital lo dice, ¿no? Bueno, pues Lenin tampoco es capaz de dar una explicación, o por lo menos tal y como yo lo entiendo, en el libro lo expongo con más claridad, una explicación satisfactoria, pero sí que la da Kalecki, cuando habla de que efectivamente el déficit público significa que hay otro factor, un tercer factor, que es el Estado, que es capaz de mantener déficits públicos en su moneda, en moneda nacional, de manera indefinida, ¿no? Y que es precisamente esa capacidad de endeudamiento en moneda nacional por parte del Estado, en moneda nacional, porque no se puede quedar sin su propia moneda, la que permite que en el capitalismo haya un aumento del capital constante durante siglos, ¿no? Así sí que se entiende de dónde proviene Claro. entonces, Esto, eso efectivamente significa que un sistema con propiedad privada de los medios de producción no esté necesariamente abocado al colapso, que es lo que sostenía Marx o lo que podríamos sostener. Entonces, por eso en el socialismo fiduciario yo no hago tanto hincapié en la propiedad de los medios de producción, sino en el acceso a derechos por parte de la ciudadanía. Es decir, es quién tiene acceso a qué derechos lo que determina si estamos en un modelo socialista o en un modelo capitalista, no la propiedad de los medios de producción, que incluso con propiedad privada de los medios de producción se podría tener un modelo socialista y no abocado al colapso que efectivamente con la ley de la tasa decreciente de los beneficios Marx nos decía que era inevitable. claro, ahí esto influye o llega también al pensamiento keynesiano, ¿no? Y bueno, por eso Keynes incluso aborda la necesidad de socializar la inversión, etcétera, y también explica la hostilidad absolutamente, digamos, desde el minuto uno del capitalismo hacia el pensamiento keynesiano, porque de alguna forma le priva a los
clase capitalista, digamos, de la capacidad de determinar qué recursos se movilizan y para qué. O sea, el capitalista lo que quiere es fundamentalmente tener el poder de determinar quién trabaja, para quién, con qué fines, qué se produce, etcétera. No le interesa, quizás paradójicamente, no le interesa tanto sus beneficios. Está dispuesto a tolerar algo de intervención pública, ¿no? Y necesita, obviamente, de ese déficit público, pero lo que no quiere de ningún modo es perder ese poder de decidir qué recursos se movilizan, ¿no? Eso me parece que es una lección valiosísima de Kalecki, ¿no? Pasemos digamos, al conejillo de Indias de tu libro, ¿no? Es decir, España, ¿no? Lo utilizas como un caso, ¿no? Un caso aplicado, ¿no? Creo que es interesante detenerse en una idea fundamental, aunque creo que la abordas luego también más adelante, ¿no? Que es la salida del euro, la necesidad de recuperar la soberanía monetaria, objetivo que yo comparto y que creo que hasta que la izquierda española no lo asuma como propio, va a seguir de derrota en derrota hasta ¿no? hasta la derrota final. O sea, es decir, no creo que sea posible un programa transformador de la economía española dentro de la camisa de fuerza del euro, pero te dejo que lo expliques en tus propias palabras, ¿no? Bueno, la única rigidez que impone el socialismo fiduciario es la soberanía monetaria. Es decir, libero al concepto de socialismo de las rigideces de la ley histórica de tipo hegeliano, que muchas veces han trufado las concepciones del socialismo, y libero también al socialismo de la ley de la tasa decreciente de Marx, pero digo que sí que existe una rigidez, que es la soberanía monetaria. Como acabamos de decir, la soberanía monetaria, después de 1971 y después del shock de Nixon, convierte al nivel de empleo en una decisión política. Cualquier gobierno soberano, monetariamente soberano, decide cuál es su nivel de desempleo, porque puede comprar todo aquello que esté a la venta en su propia moneda, incluida la mano de obra desempleada, ¿no? Por lo tanto, esto es una cosa que aterra a los capitalistas y a las élites económicas, ¿no? Porque de repente no son ellos los que deciden ni la producción ni la cantidad de trabajo, sino que es el Estado. El Estado puede decidir eh, en todo momento cuál es el nivel de empleo. El nivel de empleo es una decisión política. Bueno, pues eso pasa necesariamente por la soberanía monetaria. ¿Qué es lo que hace el neoliberalismo? Sobre todo mediante su proyecto, yo creo, más de vanguardia, que es la Unión Europea y el euro, arrebatar a los gobiernos la soberanía monetaria e imponer límites de déficit y de gasto y de endeudamiento a los gobiernos para que precisamente esta capacidad de decisión política sobre el desempleo sea imposible. Bueno, lo que yo digo entonces es que efectivamente la única rigidez que se impone es recuperar la soberanía monetaria y planteo que la forma óptima de salir del euro y de recuperar la soberanía monetaria lo tenemos en el plan de Pinkerton y Mosler de 2015. En el libro lo explico con más profundidad, pero puedo decir que bueno, el plan se basa en 5 puntos. Entonces, para dejar expuestos solamente de forma somera los 5 puntos de salida del euro, los puedo leer, ¿no? Que es gravar y gastar en nueva moneda, que sería el primer punto. El segundo punto sería no convertir los depósitos de euros para sostener una divisa firme y estable en nueva moneda. Un seguro de depósito del 100% para cuentas en nueva moneda, ese es el punto 3. El punto 4 sería una política permanente de tipos de interés del 0%. Y el quinto punto es que el Banco de España ofrecerá un plan de empleo de transición a tiempo completo
para todos aquellos dispuestos y aptos para trabajar. Bueno, pues lo que digo es que efectivamente hay que recuperar la soberanía monetaria, pero que hay que recuperarla de la manera correcta, porque recuperar la soberanía monetaria para cometer los mismos errores que estamos cometiendo en la Unión Europea y en el euro, pues no tiene sentido. Como le Y ha que, pasado al Reino Unido, que a exactamente, pesar de que ha disfrutado o ha tomado la idea, digamos, el camino correcto de salir de la Unión Europea, como siguen aplicando las mismas políticas neoliberales, consigues los mismos resultados, ¿no? exactamente. Entonces, habría que salir del euro, habría que salir del euro de la manera correcta. Y creo que el plan Pinkerton-Mosler que expongo en el libro sería la manera óptima de hacerlo. Claro, me parece oportuno comentar que la genialidad, ahí se nota la genialidad de Warren Mosler, ¿no? Bueno, no sé de quién es la idea, pero esa idea de no forzar la conversión de todos los activos financieros denominados o pasivos financieros emitidos por el Estado español denominados en euros es un aporte brillante, porque eso explica que incluso la divisa no se depreciaría como auguran, ¿no?, los agoreros, ¿no? Valga la redundancia, es decir, siempre que hablas de salir del euro, hay gente que pone caras de terror y pánico y te anuncian las 7 plagas de Egipto porque, bueno, es que la divisa se va a depreciar, va a aparecer una hiperinflación, etcétera, etcétera, ¿no? La genialidad del plan de Mosler-Pilkington es darse cuenta que, bueno, si no conviertes, no fuerzas la conversión de todos esos pasivos, pues no vas a provocar una entrada, digamos, de pesetas o como se llamara la nueva moneda, que nadie desea en el mercado, provocando la depreciación de la divisa, ¿no? Bueno, bastaría con grabar y gastar en moneda nacional y Sí, luego lo que dice el plan es sí, que el grabar significa que las personas que tengan dinero en euros sí, tendrían que convertir los euros en nueva moneda para poder pagar impuestos, que son correcto. los que dan valor al dinero. Entonces, no nos debe preocupar que la gente quiera tener dinero en otras monedas, en euros o en lo que sea, pero luego lo que sí que vamos a hacer es recaudar impuestos solamente en moneda nacional, de Claro, manera que esos fondos tendrán que convertirse necesariamente en moneda nacional para pagar impuestos. claro, porque nadie va a tener esa nueva moneda y va a tener que vender sus Eso es. activos denominados en euros al mejor precio posible, incluso a lo mejor conseguimos que sea el euro el que baje, ¿no? Concluyamos bueno, vamos a acabar con el capítulo de conclusiones. Empiezas con una cita de Bertolt Brecht: el comunismo no es una locura, sino el fin de la locura. Y ahí hablas del comunismo de base, ¿no? Bueno, creo que tienes, si no recuerdo mal, referencias al programa de Gotha de Karl Marx. También hablas de David Graeber, no sé si es en este capítulo, pero creo que sí. Y luego hay una tercera parte de artículos, ¿no? Pero si te parece, bueno, detente un momentito en esa parte de las conclusiones. Y luego, cuando abordemos la última parte del libro, que son los artículos, escogemos algo que a ti guardes con especial cariño, ¿no? De tu serie de artículos, algunos o muchos de los cuales han sido publicados en nuestra propia página web. Y luego, cuando editemos el vídeo, voy a poner enlaces para que todas aquellas personas a las que les haya picado la curiosidad, pues puedan releerlos, porque algunos, desde luego, creo que merece la pena releerlos, ¿no? Pero, por favor, habla de eso de comunismo de base, etcétera, ¿no? ¿Qué quieres decir con comunismo de base? Que mucha gente no va a entender lo que quiere decir esto. Bueno, este es un debate que se me presentó con Michael Roberts en Gran Bretaña, donde ¿Quién es Michael Roberts, antes que bueno, nada? Que no es asumas que un en España la gente sabe quién es Michael Roberts. Es un economista trotskista que trabajó durante muchos años para la banca de Gran Bretaña, de la City de Gran Bretaña, ¿no? Qué coherencia, ¿no? Es una coherencia absoluta. En fin, pero que Y que él además decía, tiene cierta fobia a la teoría monetaria moderna. era una fobia absoluta y donde decía que este modelo o este planteamiento normativo del socialismo, pues que era incompatible con cualquier tipo de socialismo. El socialismo para él era lo que Greber llama socialismo mítico, es decir, un socialismo adánico donde habría que volver hacia una especie
edad dorada que en realidad nunca ha existido y que no ha sido nunca corroborada por los registros históricos porque no existe, Pero viene en donde Aristóteles, ¿no? Y en Platón, ¿no? no, no. No, no sé, creo recordar, no sé si en la República de Platón, Bueno, sí, efectivamente la la de, referencia a la edad, ¿no? sí, pero es otro tipo de edad dorada. Ya, ya. De Efectivamente, alguna forma el concepto efectivamente, viene de allí, ¿no? Ese pasado mítico, el Edén, siempre hay, efectivamente, en todo dogma hay un retorno al Edén, ¿no? efectivamente el concepto de edad dorada se encuentra en Platón. Sí, En Platón sí que habla de la edad dorada, siempre el tiempo pasado fue mejor y todo esto, ¿no? Efectivamente eso es Platón, pero sí. no es el tipo de edad dorada del que No, habla no, Marx o habla Hegel, que sí, también hablan de una edad dorada donde no había Estado, sí. donde no había propiedad, donde no había dinero, donde todo el mundo pues teníamos una... Bueno, entonces eso es lo que para él era el socialismo, ¿no? Sin propiedad, sin Estado, sin dinero, sin... Bueno, ese estado no existió porque lo que se demuestra es que ese tipo de comunismo mítico tiene mucho que ver con las posturas neoclásicas y neoliberales, ¿no? Que hablan de el homo economicus, que ya comerciaba antes de los estados, Ujú. que ya utilizaba dinero antes de los estados. Bueno, esos son cosas que, como dice Greber, son cuentos que nos gusta creernos, ¿no? Y lo que él dice es que en realidad el comunismo no tiene nada que ver, tal y como se entiende desde el punto de vista normativo. Efectivamente, la crítica del programa de Gotha es una crítica, es un programa normativo, con la propiedad de los medios de producción, ¿no? La propiedad de los medios de producción es secundario. Lo fundamental es de cada uno según sus posibilidades y a cada uno según sus necesidades. ¿Mm? Más allá de la propiedad de los medios de producción. Que por cierto, tenían concepciones distintas Marx y Engels sobre la propiedad de los medios de producción, mientras que mientras que Engels era nítidamente estatalista, Marx no era estatalista, ¿no? Marx prefería otro tipo de concepciones como la asociación libre de individuos y cosas así, ¿no? Entonces, lo que dice Greber es que más allá de la propiedad de los medios de producción, el comunismo es quién tiene acceso a qué cosas. Eso es lo que define lo que es el comunismo. Y que el acceso que el comunismo sostiene es el acceso a las necesidades. Es decir, de cada uno según sus posibilidades, cada uno debe aportar lo que buenamente pueda y a cambio debe recibir aquello que le permita cubrir sus necesidades, ¿no? Y en ese Una idea sentido que enlaza creo, muy bien con el plan de trabajo garantizado también, ¿no? El plan de no empleo solamente garantizado. con el plan de, no Sí, solamente con el plan de trabajo garantizado, sino con los 5 fines del socialismo, ¿no? El acceso a la vivienda, el acceso a la sanidad, el acceso a la salud, el acceso a la alimentación, el acceso a los subsidios, a todos los 5 puntos de fines del socialismo, ¿no? Que efectivamente permiten que todo el mundo tenga sus necesidades cubiertas gracias a su trabajo. Es decir, gracias al trabajo garantizado. Todo el mundo aporta su trabajo, que es el único origen de riqueza, para cubrir las necesidades de todo el mundo, ¿no? Más allá de si tenemos una propiedad de los medios de producción totalmente pública o mixta o privada, ¿no? Por eso digo, por ejemplo, en el caso de España, yo propongo abiertamente un tipo de propiedad mixta, donde haya propiedad pública de los medios de producción, pero que también haya propiedad privada, también estemos abiertos al modelo cooperativista sin ningún tipo de problemas, ¿no? Sin ningún tipo de no sé, eh, de reparo moral porque vamos a permitir la existencia de medios de producción privados, ¿no? Lo importante es que las necesidades de todo el mundo por el mero hecho de nacer estén cubiertas de manera permanente y que las personas, gracias a su trabajo, puedan llevar una vida digna en todo momento. Eso es básicamente la concepción que sostengo en las conclusiones. Y entonces ese comunismo no mítico
sino ese comunismo de la vida cotidiana, es lo que también Greber le llama comunismo de base, pues es lo que reivindico como modelo para el socialismo fiduciario. Y digo que sí, que un partido comunista que basara su ideario en este tipo de comunismo podría perfectamente adoptar un programa basado en el socialismo fiduciario. Bueno, y cual Catón el Viejo del siglo XXI, te apropias de la frase Cartago delenda est y la transformas en euro delendus est. No tengo Eh, claro si euro es masculino, femenino, es, neutro. Me es parece que lo estuve preguntando y me dijeron que era masculino. en latín es masculino, no sé. Pero Pero, efectivamente Catón terminaba todas sus intervenciones en el Senado exacto, romano diciendo que Cartago tenía que ser destruida, ¿no? exacto. Cartago delenda est, ¿no? Eso Y es, bueno, pues yo hago una paráfrasis eso es, de esa cita y digo que euro delendus est. El exacto. euro debe ser destruido. ¿Por qué? Pues porque el euro es precisamente lo que niega la soberanía monetaria que está en la base del socialismo fiduciario, ¿no? Y acabo todos mis artículos desde hace varios años con esa frase, siempre, euro del endus est. Y es lo que da título a la tercera y última parte del libro, que es una selección de los artículos que he venido publicando, sobre todo en el periódico elcomún.es y en el periódico del Partido Comunista de España, Mundo Obrero, donde también hablo del socialismo fiduciario. Mi columna de elcomún.es se llama precisamente socialismo fiduciario, que además también sale publicado en la página de Red MMT, ¿no? Son 27 artículos, he seleccionado 27 artículos. El primero es el más reciente, el último es el más antiguo, bueno, donde es de 2007, ya hablo de muchos temas, pero que para mí tienen una principal, no sé, algunos de ellos tienen una relevancia un poco más sentimental, pero que es verdad que el socialismo fiduciario se ha venido fraguando en artículos de prensa y creo que eso ayuda al lector a entender un poco el socialismo fiduciario a partir de noticias de actualidad, que creo que pueden clarificar un poco los conceptos del libro. Sí, creo que merece la pena releerlo, sin duda alguna. Además, sirven para ver cómo tú mismo has tenido tu propia viaje ideológico, ¿no? Viaje intelectual, mejor dicho, ¿no? Incluso tienes alguna referencia a uno de tus grandes pasiones, ¿no? Que es el trabajo de Ray Kurzweil, ¿no? Y creo que es uno de tus autores de referencia y que sin duda fue una de las primeras obras que se publicaron, ¿no? Si no me equivoco, en tu editorial Lola Books. Por cierto, vamos a dar enlace también a Lola Books, momento publicitario, y también daremos enlace todos los artículos, por lo menos los que tengo yo ubicados en Red MMT, y si no están ahí, pues en El Común o Mundo Obrero, donde los hayas publicado. También he localizado, porque yo tenía ganas de leerlo ya y no lo había leído, sabía que era un institucionalista relevante, Stuart Chase. Tengo localizado el PDF de su libro, el The Road. Bueno, en inglés se llama The Road We Are Traveling. The Road We Are Traveling. En castellano lo has traducido de otra manera, pero es The Road We Are Traveling. Lo voy a facilitar también para aquellos que tengan curiosidad, porque realmente estos pensadores de aquella época son los que fueron digamos, los que abrieron, digamos, una época dorada, ¿no? En los países capitalistas, por lo menos, ¿no? Introdujeron este estado del bienestar. Me estoy acordando de Beveridge, por ejemplo, en el Reino Unido, ¿no? Por ejemplo, que publicó ese maravilloso informe Beveridge, cómo iba a ser el estado del bienestar, ¿no? Y que a lo mejor de haberse continuado, si no hubiera sido, digamos, no hubiéramos llegado a la salida, ¿no? del camino que nos introdujeron los neoliberales en los años 80 con Margaret Thatcher y bueno, y antes incluso con la captura del Partido Laborista, ¿no? por los neoliberales, quizás habríamos avanzado hacia ese socialismo, no sé llamarlo comunismo de base, socialismo fiduciario, pero quizás habríamos llegado hasta allí
y ese camino fue abandonado, ¿no? Ese camino que podíamos haber seguido fue abandonado y las economías capitalistas retrocedieron intelectualmente hacia el modelo de principios del siglo XX, finales del siglo XIX, que es el que ha sido un... La historia no es lineal, desafortunadamente la historia es más bien en zigzag, ¿no? Lamentablemente, ¿no? Bueno, yo creo que ha salido una entrevista muy, muy interesante. Vuelvo a recomendar la lectura de este libro y, por supuesto, ya además ha salido ya la versión electrónica, así que para todos los gustos en papel. Falta la de tapadura, pero bueno, esta ya la sacarás algún día, supongo. Digo yo, cuando publique los 3 volúmenes, ¿no? y hagamos esta caja con los 3 volúmenes de las obras completas de Carlos García, seguramente, y lo pongamos ahí en la librería, ¿no? Así que, bueno, pues ha sido un placer y bueno, pues nos vemos en el siguiente momento, Lerner. Muchas gracias. El libro está disponible en lolabooks.eu, que es nuestra página web, y allí en la tienda online se puede conseguir, o si no, se puede conseguir en cualquier librería, ¿no? Y también, efectivamente, la versión electrónica. Bueno, pues muchas gracias. Gracias a ti.